Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días tengan todos los radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos desde el 90.5 FM Radio UDEM, su programa favorito, Él Vive, un programa para la vida plena. Les damos la bienvenida a todos a que compartan rápidamente este programa, ya que vamos a quedarnos en un programa tan interesante en donde se van a quitar inquietudes. ¿Qué pasó en Semana Santa? ¿Qué hubo de esos misioneros que el año pasado no pudieron hacer misiones fuera de sus casas, dejando a un lado las redes sociales? ¿Qué pasaría en este año 2021? Por eso traemos un excelentísimo programa, pero antes que nada, mi compañerísima Daniela me acompaña en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Dani Parga por aquí. Gracias por acompañarnos un sábado más. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Excelente. Igualmente, bienvenidos nuevamente. Y traemos, antes de iniciar, pues un programa muy cálido, muy bueno, pero vamos a ponernos y disponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En este día tenemos un programa muy especial. Nos acompaña un hermano en Cristo de la comunidad del Vive, Joel Jaimes. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por la invitación y pues muy contento de poderles compartir mi experiencia pues en esta Semana Santa que acaba de pasar. La realidad es que para mí fue pues bastante novedoso, diría yo, porque nunca me había ido de misiones. El hecho de que fueran mis primeras misiones, pues igual el nerviosismo, la interrogante de qué iba a suceder, pues los miedos naturales, yo creo que todos hemos pasado pues cuando nos vamos o salimos a una nueva misión. Entonces, pues bueno, lo que quisiera comentarles, igual si van surgiendo dudas, pues ya nos vamos comentando. Bien, seguramente pues muchos de los que nos están escuchando han ido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de misiones, no lo sé. Por la realidad es que yo quisiera platicarles mi perspectiva de las misiones a través de una reflexión que hice, y esta reflexión me hizo mucho clic cuando escuché el pasaje de los discípulos de Emaús. Entonces, un poco lo que voy a hacer es ir comparando lo que yo viví en la misión con el pasaje de Emaús, y cómo el pasaje de Emaús, a mí, cuando lo leí, me fue como aclarando cosas que viví en la misión y que en su momento pasaron para mí desapercibidas, pero que adquieren un nuevo sentido cuando leí el pasaje bíblico. Primero quisiera comentar 3 cosas que me llamaron la atención. Que la misión en la que estuve, bueno, fue parte del proceso vocacional franciscano en una comunidad que se llama El Izote, que está cerca de Tepic. Y bueno, esta comunidad es una comunidad agrícola principalmente, que se dedica al cultivo pues del aguacate y del mango, y pues básicamente son sus 2 actividades principales económicamente hablando. Y pues aunque es una población económicamente pues muy necesitada, digamos que a lo mejor no lo es tanto en comparación con otras comunidades a las que ustedes han ido. Además, por el hecho de ser una misión del proceso vocacional franciscano, pues se le da un sentido un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Y lo que quisiera comentarles es que, al menos desde mi perspectiva, la misión en la que estuve la podría dividir en 3 visiones o en 3 perspectivas diferentes. La primera es que fue una misión al exterior, es decir, una misión con la comunidad, en el compartir que tengo yo con la comunidad, y por eso le he llamado exterior. Y luego hay otra misión que para mí también fue igual de importante, que es al interior de la fraternidad. Yo hago una misión con la comunidad de forma exterior, yo hago una misión con la fraternidad de forma interior, y además hago una misión personal que es conmigo mismo. Entonces, desde ese punto,
podríamos decir que la misión la dividiría en tres grandes áreas, ¿no? Al exterior, al interior y de forma personal. ¿Y por qué lo comento? Porque de forma exterior, que es el compartir con la comunidad, no quisiera contarles lo que probablemente ustedes ya vivieron, de que, no se bañaron en tantos días, o que les dieron de comer tal o cual cosa, o que les picaron los mosquitos, o que batallaron con el agua, o que había mucho calor, porque seguramente eso ya lo han vivido y no tendría por qué platicarles algo que ya lo vivieron. No voy a platicarles de estas dificultades que el misionero típicamente se encuentra cuando va a una comunidad ajena a su casa. Y también quisiera resaltar que al menos desde mi perspectiva, ir a misionar no es ir a pasar hambre necesariamente, no es ir a sufrir solamente calor por sufrirlo, no es ir a no bañarte pues para que el que huela más feo es el que más misionó. Es decir, al menos desde mi perspectiva, eso no es una misión. Y si lo estamos entendiendo como así, desde esta perspectiva más humana, pues quizá debamos reflexionar un poco de, oye, pues entonces, ¿para qué estoy yendo a misionar? Estoy yendo a misionar para hacerme una autoflagelación y no compartir el evangelio, sí o no. Y bueno, entrando un poco ya más a detalle, y porque comentaba lo del pasaje a Emaús, es porque la realidad es que para mí evangelizar es en primera instancia, como Jesús en el pasaje de Emaús, ponerse a caminar con el hermano. Y en este ponerse a caminar, en este pasaje bíblico, Jesús nos enseña cómo debe ser la evangelización. Es decir, esta evangelización que de hecho inicia, el evangelio propiamente hablando, inicia en Emaús, porque es ahí cuando San Lucas da o describe que es la primera aparición de Jesús resucitado. Y este Jesús resucitado es cuando en verdad como tal se detona el evangelio. Y nos pone muy en claro San Lucas que en el pasaje bíblico que Jesús se pone a caminar con ellos. Y es que realmente la evangelización a veces con los hermanos comienza con un proceso de acompañamiento más que de predicación. En este acompañar no pretendamos parar el mundo y los problemas de a quienes vamos a evangelizar y decirles, ¿sabes qué? Siéntate aquí, en este lugar, y ahora escucha lo que yo te voy a decir. Es decir, no es un compartir mi conocimiento y mi sabiduría de Dios con el que no lo conoce o está menos enterado de lo que sucede en la ciudad, por ejemplo. Entonces no se trata de sentar, he escrito algunas reflexiones, no se trata de sentar al otro en un sillón y decirle, mira, ahora yo te voy a enseñar quién es Dios y qué significan las escrituras, o qué significa la liturgia, o qué debes hacer en jueves, o qué debes hacer en viernes, o por qué debemos celebrar, por ejemplo, la vigilia pascual. No se trata de eso, no se trata de un compartir el conocimiento. Creo yo más bien que este acompañar, este ponerse a caminar con el hermano, como se puso Jesús con los discípulos de Emaús, implica a veces acompañar en el silencio. Y este acompañar en el silencio muchas veces libera el corazón del necesitado y le permite expresar con sinceridad aquello que desde el fondo del corazón le quiere decir a Dios. Y nosotros, en ese sentido, debemos ser los oídos de Dios en el mundo para escuchar y atender al necesitado. No necesitamos hacer grandes explicaciones del Evangelio para que el hermano empiece a decir qué es lo que necesita su corazón. Simplemente necesitamos, como Jesús, ponernos a caminar con ellos, sin incluso hablar. Y en este acompañar, Jesús, por ejemplo, en el pasaje de Emaús, pregunta ¿qué pasó? Y simplemente hace esa pregunta. Y yo después, ya reflexionando con lo que viví, sí, es verdad, muchas veces basta un ¿cómo estás?, un ¿cómo?, a la que visitas, a la persona a la cual le tocas la puerta, pues te abra su corazón. Otra parte que considero también importante dentro del misionar es llevar el jaire a los demás. Hay que recordar que el saludo que el ángel le dice a María en la Anunciación es jaire, es alégrate María. Y lo primero que hace María al recibir el jaire del ángel es ponerse en camino. Entonces podríamos decir que lo que tenemos que hacer como misioneros es imitar a esa María misionera, que recibe el anuncio del ángel, que recibe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la cubre con su sombra, y lo primero que hace es ponerse en camino presurosa para visitar a su prima, llevando en su vientre a la fuente, es decir, al origen,
de la buena nueva de Dios, es decir, al Evangelio. En ese sentido, María recibe una primera buena noticia, un primer Evangelio que se encarna en su vientre, y lo primero que hace es compartirlo y ponerse al servicio de los demás. Por eso pienso que parte importante de la misión es llevar ese jaire que recibió María a los demás, esa buena noticia, ese Evangelio, esa buena nueva que nos viene a traer Dios. Por tanto, podríamos decir que el primer proceso dentro de la misión es la escucha del necesitado. No tanto el yo, sino qué necesita el hermano. Por tanto, también podríamos decir que la escucha es el principal y el primer método de evangelización. Increíblemente, a veces pensamos que evangelizar es hablar y hablar y hablar y expresarnos y reflexionar, y la liturgia, y prepara las flores, y prepara la cruz para la adoración, y prepara la vigilia, y prepara el incienso y demás. Pero no, creo yo que la evangelización es primero escuchar, como Jesús como Jesús primero escuchó a los discípulos de Emaús. También al escuchar al hermano reconocemos el actuar de Dios en la vida de los demás. Es además para nosotros un ejercicio de autoconocimiento. ¿Por qué un ejercicio de autoconocimiento? Porque veo en el otro un reflejo de mi existencia, y en la vida del otro reconozco cómo Dios actúa en mi vida. A veces es difícil reconocer el actuar de Dios en nuestra propia vida, porque nuestros problemas simplemente nos ciegan, como los discípulos de Emaús, que estaban cegados y no podían reconocer al Señor. Pero cuando estamos cegados no nos permite ver a Dios, porque nos envolvemos en nuestros propios problemas. En ese sentido, nuestros problemas nos encapsulan y nos acorralan. Sin embargo, al escuchar los problemas del otro, de los demás, vemos las situaciones desde un punto de vista diferente, un poco más objetivo incluso, porque no soy yo en medio el que tiene los problemas. En ese sentido, evangelizar creo que también es dar 2 pasos para atrás para ver la película completa del hermano. Y cuando se ve la película completa del hermano, es más fácil distinguir el actuar de Dios, incluso en las adversidades. Reconocer ese actuar nos ayuda para darnos cuenta que Dios obra de igual forma en nuestra vida, y que a pesar de todo, siempre está ahí para sostenernos. Podría resumir este punto en que es necesario, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, reconocer al Cristo vivo en los demás para nuestra propia formación y evangelización, reencontrarse uno mismo en los demás y en el silencio. Solo como experiencia me di cuenta que en mi fraternidad a veces había más necesidad que con la comunidad, y a veces eso es súper interesante, porque pensamos, sí, voy a ayudar a la comunidad y traigo todas las ganas, pero a veces el necesitado está a tu lado, y duerme a tu lado y come a tu lado. Y por atender las necesidades del mundo, a veces no vemos las necesidades del más próximo. Misionar, entonces, es saber, y bueno, un poco recapitulando lo que hicimos los primeros 3 días, el obispo de esa zona del país había solicitado un censo. Por tanto, nuestros primeros 3 días fue un visiteo a las casas para preguntarles qué sacramentos tenían, y bueno, cuántos hijos tenían, y si los hijos estaban bautizados y demás. Entonces, digamos que nuestros primeros 3 días fue ir a tocar las casas. ¿Y qué es lo que nos encontramos al tocar nuestras casas? Como creo que todos hemos padecido, escuchar quejas, y quejas, y quejas, y quejas. Porque una de las preguntas del cuestionario era ¿qué recomendación les dan a los frailes para la comunidad? Y entonces fue un escuchar quejas: es que la iglesia, es que los padrecitos, es que los frailes, es que el papa, es que ustedes adoran a los santos, por ejemplo, decían los protestantes, es que la pedofilia de los sacerdotes, es que la burocracia de la iglesia, es que el abuso de poder de la iglesia. No faltó el que dijo, es que para qué están aquí, mejor que vendan las propiedades del Vaticano y se los den a los pobres. Un argumento que muchas veces hemos escuchado. Bien, pues también creo que misionar es saber escuchar las quejas y reclamos de los demás, incluso cuando tú no tienes la culpa de esas acciones. Expresiones comunes a las que hay que enfrentarnos son las que antes he mencionado. Bueno, si nosotros observamos bien, en el pasaje de Emaús, Jesús también recibe un reclamo de los discípulos de Emaús, cuando le echan en cara, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado en estos días? Es decir, el Jesús que padece y resucita
incluso resucitado, sigue escuchando reclamos de sus amigos. Bueno, estos reclamos que Jesús escucha de sus amigos, al menos a mí me hacen sentido con las quejas que escuché al abrirla, al tocar la puerta de cada casa y al escuchar, ¿no? a los que estábamos entrevistando. Esta pregunta que le hacen los discípulos de Emaús a Jesús es como si le estuvieran diciendo: ¿qué? ¿Estás tonto o qué? ¿O no te has enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén? Bueno, pues esas quejas también, evangelizar, diría yo, que es experimentar el rechazo y las burlas de los demás, tal como Jesús lo hizo a lo largo de su vida, en su vida pública y incluso en su camino al Calvario. Es más, diría yo que experimentar el rechazo del Cristo resucitado cuando escuchamos las quejas y reclamos de nuestros propios amigos. No es necesario salir a una comunidad para escuchar esas quejas. Es necesario asociarnos, por tanto, al desprecio que padeció Jesús por parte de los fariseos y escribas de su tiempo. Cuando escuchamos las quejas de los demás, nos asociamos a Cristo, a ese Cristo que padeció y sufrió desprecio. Evangelizar, además, es formarse, estudiar, aprender de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque Jesús primero se pone a caminar con los discípulos. Segundo, les pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Después recibe un reclamo, como cada misionero seguramente lo hemos recibido al tocar una puerta. Pero luego lo que hace Jesús es explicarle las Escrituras desde Moisés y todos los profetas. Pero ¿quién puede explicar las Escrituras si antes no las ha leído? Por eso pienso yo que es necesario antes formarse y aprender. Jesús corrige con caridad. En esa caridad es necesario ser directos con la verdad. ¿Es o no es? ¿Es de Dios o no lo es? Nosotros, los católicos, no tenemos un Dios tibio, no tenemos un Dios dudoso. Jesús, por ejemplo, diría en el Evangelio de San Lucas: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No podemos quedarnos callados en nuestra sociedad. Es nuestro deber hablar y defender la verdad. Es deber de todo cristiano actuar como Jesús con rectitud y defender la verdad de Cristo en todos los ámbitos sociales, en la política, en la salud, en el gobierno. Jesús, en el pasaje de Emaús, les interpretó todas las Escrituras. ¿Cómo pretendemos nosotros interpretar las Escrituras si antes no nos hemos formado? Y ojo, no debemos formarnos simplemente leyendo la Biblia cada que vamos de misiones. No debemos formarnos un mes antes de ir a misiones. La formación debe ser constante y debe ser a profundidad. No debe ser mediocre ni raquítica. Debemos darle lo mejor a Dios, darle nuestro máximo esfuerzo. Y dirían por ahí, por ejemplo, ser bien intensos, intensear con Cristo, intensear en las Escrituras. Finalmente también evangelizar creo que es actuar y atender a la petición del necesitado. Cristo, por ejemplo, cuando les explica las Escrituras, los discípulos de Emaús le hacen una solicitud: quédate con nosotros porque es tarde. Fue la solicitud que le hacen los discípulos, y Jesús sí se queda con ellos y les parte el pan. Parte y comparte el pan, atiende a esa necesidad. Bueno, cuando vamos de misiones, no solo es escuchar, no solo es ponerse a caminar con los hermanos, no solo es preguntarles cómo estás, no solo es escuchar las quejas, no solo es evangelizar, sino es actuar con acciones muy sencillas, como partir el pan, como compartir la mesa. Y aquí sí quisiera momentos que más disfruté. Fue la hora de la comida, y no tanto por la comida, que sí estaba muy rica, pero la realidad es que notabas que la comida era solamente un motivo y un justificante para reunir a la familia. Era reunirse en torno al peregrino, en torno al misionero que iba a llegar, que seguramente, me imagino, la religiosa y el fraile unas 2 o 3 semanas les habrá dicho: preparen una comida para compartir en casa con los misioneros que vendrán. Bueno, ya me imagino aquel escenario donde, oye, ¿qué le voy a preparar a esta persona? Y en torno a ese servicio, ¿cómo una familia es capaz de reunirse para compartir el pan con alguien que no conoce, que nunca lo ha visto y que probablemente nunca lo volverá a ver? Como nosotros tampoco, porque seguramente será muy difícil regresar a esa comunidad. Es parte del misionero también, en ese sentido, saber despedirse.
saber despedirse y saber decir adiós para que Cristo sea el que permanezca en ellos y no el recuerdo del misionero. El actuar de Dios se da también, como vemos en el pasaje de Maús, entonces al partir y compartir el pan. Acciones tan sencillas como todos los días realizamos en casa. Evangelizar, como he comentado, es también saber seguirse sin esperar nada a cambio, sin esperar el reconocimiento, ni aplausos, ni un solo gracias. ¿Por qué? Porque actuar como Jesús, como en el pasaje de Maús, cuando parte el pan y lo reconocen, simplemente desaparece. Jesús no dice nada más, simplemente desaparece. Bueno, es necesario como misioneros aparecer en los momentos oportunos, actuar y luego saberse hacerse pequeño y desaparecer para que sea Dios quien aparezca, para que sea Dios quien se manifieste y se le rinda honor y gloria a quien en verdad lo merece. Les diría Juan el Bautista, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. En ese sentido, nuestra actuar como misioneros creo que debe ser todos los días y debe ser evangelizar, actuar, hacer lo que tienes que hacer, porque aparte es lo que Jesús nos ha mandado, y después simplemente desaparecer para que sea Dios quien actúe. ¿Tú cómo ves, Joel, cómo fue tu experiencia a base de esta pandemia? O sea, el que te hayas aventado y haber dicho, va Señor, me la rifo, voy para allá, a pesar de lo que se está viviendo en el país y en el mundo. Bueno, ¿Cuál? Sí fue un reto, la verdad es que interesante, porque el principal miedo era, para ir a Tepic, para empezar, tuve que agarrar un vuelo a Guadalajara. Los franciscanos, por ejemplo, nos habían pedido estar el sábado en la mañana, yo tenía que trabajar todavía el viernes, entonces saliendo de trabajo me fui al aeropuerto, volé a Guadalajara, llegué al convento 12 de la noche, al otro día tuvimos que agarrar un transporte casi 4 horas y media hasta Tepic, y el principal miedo era ese, ¿no? Oye, ¿qué voy a hacer si me contagio? ¿Cómo voy a explicarle a las personas de mi empresa que no puedo trabajar o no voy a ir a la oficina 15 días porque tuve COVID por haberme ido de misiones? Sí era una preocupación, pero la verdad es que lo que hice fue, oye, vamos a ponerlo en las manos de Dios y bueno, Él sabe las intenciones del corazón y si Él lo dispone, ya está, ¿no? La realidad es que cuando nos mencionaron la misión, que fue quizá un mes antes, pues yo sí tuve la tentación de decirles no, porque aparte ya lo había hecho en diciembre. No fueron propiamente unas misiones, sino fue un retiro en el Izote, que es como un centro de retiros o un centro pues de oración. Y yo en diciembre la verdad es que sí tenía mucho miedo, porque aparte quería ver a mi familia. Y pues sí, digamos que ahí experimenté el rechazo que tuve de mi parte hacia Cristo, y en esta segunda ocasión dije no, esto no puede suceder de nuevo, y entonces tengo que responderle de alguna manera, ¿no? Y bueno, dentro de ya la experiencia COVID propiamente dicho, pues sí, también ahí pensemos que la situación es muy diferente a la ciudad. Hay pocas personas, la realidad es que hay muy pocos contagios, y bueno, las medidas de seguridad quizás son un poco más flexibles ya en el pueblo como tal, no así en Guadalajara ni en Tepic, pero bien, la verdad es que creo que se sentía esa confianza en Dios, también usando gel y sana distancia y demás, pero bueno, sí es diferente, porque al menos, por ejemplo, en la vigilia pascual tú quieres abrazar a todo el mundo, es la fiesta máxima para todo católico, y estamos acostumbrados pues a los globos, a los abrazos, a las risas, a la alegría, que eso no faltó, pero el contacto humano, el del abrazo en el Cristo resucitado sí hace falta. Entonces espero que para el siguiente año ese abrazo de Cristo resucitado sea como estamos acostumbrados. Porque aparte es necesario tocar, decir, no es poca cosa tocar y abrazar al hermano sabiendo que estás abrazando a Cristo.
Santo Tomás tuvo que tocar, por ejemplo. Santo Tomás tuvo que meter sus dedos en sus llagas y sus manos en su costado. Y en ese tocar, en ese hacer, cuando Cristo se deja tocar por nosotros y en los hermanos, adquiere un sentido diferente en nuestra vida. Es la vida de todo cristiano. El acompañarse, el abrazarse, el compartir el pan sin el miedo de contagiarse. Creo que es una experiencia que nos debe servir a todos para los siguientes años y sobre todo no tener miedo al encuentro con el hermano. Sí, me imagino también para el pueblo, las personas, el recibirlos, pues ha de haber sido muy especial. Digo, sí, normalmente en cualquier año lo es, yo creo que en este mucho más, el sentir ese acompañamiento de parte de ustedes, el tener los misioneros ahí entre ellos, pues ha de haber sido muy, muy bonito, ¿no? Y pues qué padre que pudiste o que aceptaste ese llamado de parte de Dios. Yo creo que a lo mejor por algo no lo hiciste en diciembre y lo hiciste ahora. Qué padre que lo aceptaste y qué bonito, la verdad, todas las reflexiones que nos dices. Por experiencia personal, la verdad sí me ayudó mucho recordar todo lo que nos platicaste, porque me identifico un poco con eso y me hace recordar también el que somos misioneros todos los días, y como lo mencionabas, que hay que prepararnos siempre, o sea, para ser misioneros todos nuestros días, no nada más cuando vayamos, no nada más si nos vamos a otro pueblo, ser misioneros con nuestro hermano, con nuestra familia, con el que está al lado nuestro, ¿no? Entonces, pues gracias por compartirnos todas estas reflexiones que son tan importantes, pues siempre, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Sí, correcto. La verdad es que pensar que esas personas pues el año pasado no recibieron, por ejemplo, a nadie, y que no hubo las celebraciones, pues este año fue con un poco más de alegría. Y lo que comentas de la misión diaria, esta misión de todos los días, sí quisiera pues también hacer una última observación. Me parece que cada uno de nosotros tiene una misión, que algunos le llaman la vocación, ¿no? ¿Para qué te hizo Dios? Si cada uno de nosotros tiene una misión, pensemos que nosotros, a su vez, somos la misión de alguien más. Es decir, nosotros estamos aquí para, obviamente, alcanzar la santidad y ayudar a los hermanos a alcanzarla, pero también es necesario sabernos dejarnos ayudar por los demás, porque nosotros podemos ser instrumentos de salvación si nos dejamos ayudar por los demás. Nosotros somos la misión de alguien y nosotros también tenemos una misión para ayudar a santificar a alguien. Y en ese sentido, creo que nuestro día a día debe ser evangelizar y dejarse evangelizar. Creo que en esa dinámica se mueve nuestra vida diaria y la vida de todo cristiano. Y sobre todo, yo había escuchado, no, es que en misiones pues, suceden cosas y tal, y que hechos mágicos y sobrenaturales y demás, y la verdad es que ya lo vimos con Jesús en los discípulos de Maús. Jesús no hace un hecho extraordinario. Jesús simplemente se pone a caminar y parte y comparte el pan y pregunta cómo estás. Creo que debemos más poner atención a los hechos sencillos, a los hechos humildes. Tenemos un Cristo humilde, un Cristo que se humilló, y que en las acciones más sencillas, como en el partir y en el compartir el pan, es donde se encuentra. Entonces, prestemos más atención a esas cosas ordinarias que increíblemente Cristo hizo extraordinarias. Esas cosas ordinarias como partir el pan, que Cristo hizo el milagro de amor más grande de la humanidad, y que aparte se quedó ahí, en el partir y en el compartir el pan. Y pues era lo que quería compartirles. Muchas gracias. No, gracias a ti, totalmente. Fíjate que al principio de todo lo que llegaste a compartir, que fue muy enriquecedor, me quedé pensando mucho, porque me pasó no preguntamos cómo está el hermano de al lado, no sabemos cómo están las misiones, son para nosotros, o sea, al final el mensaje es para nosotros, nos llenamos nosotros, y me pongo a pensar mucho eso, no manches, Señor, o sea, al igual las misiones ya no están
para el pueblo, sino para nosotros. Pero bueno, ya será compartir el próximo año contigo, Joel, más información de cómo nos dan las misiones, 2022 el próximo año. Pues bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan formativo y tan lleno del Señor, sin duda alguna. Mi nombre es Casiel Abundis, Dani Parga, Joel Jaime. y recuerden que Él vive. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.